Hola a todos, muy buenas noches. Qué bueno es saludarles, qué bueno es que podamos estar conectados hoy en Hablemos de Biblia. Hoy ya vamos por la sesión número 3 y tenemos uno de los temas creo que más nos han pedido que hablemos al respecto. ¿Qué dice la Biblia al respecto de los tatuajes? Y le hemos titulado a la sesión de hoy, Me quiero tatuar. Hablemos de tatuajes. Así que el día de hoy, por ahí leímos algunos comentarios, ¿verdad? Que decían que ojalá no satanizáramos este espacio, jamás de la vida. Nunca en Hablemos de Biblia, ni en las sesiones anteriores, ni en las que vengan, si Dios así nos lo permite. Lo último que queremos es satanizar un tema, ¿no? Más bien lo que queremos es que la iglesia de Cristo pueda conocer acerca de esto. Está súper bien que nosotros nos hagamos preguntas, que nosotros cuestionemos algunos temas, que queramos abordar y profundizar aún más. Eso está más que bien. Y gracias a Dios que tenemos la palabra de Él, que es la que nos alimenta, que es la que nos va a traer luz el día de hoy. No son los pensamientos del expositor, ni de los de Ana Pastrán, ni los de Gerardo León, son los de la palabra viva de nuestro Señor. Entonces, para no robar más tiempo, porque sabemos que vamos a tener un bloque de preguntas a partir de las 8 de la noche, así que usted ponga mucha atención a todo lo que el expositor del día de hoy, el pastor que trajimos invitado, que ya ahorita se los voy a presentar, tiene usted para hablarlos y para que nosotros podamos absorber todo lo que él nos quiere enseñar. Así que sin más preámbulo, quiero presentarles al pastor Johnny Chinchilla. Pastor Johnny Chinchilla, él es profesor en Cefón actualmente, también es líder de jóvenes en la congregación a la que él pertenece, Casa de Dios en Coronado, ¿verdad? También trabaja en el área de compras en una multinacional, es casado, pronto, ¿verdad? Está esperando a su primera hijita. Entonces, es un placer, Pastor Johnny, tenerlo aquí con nosotros y de aquí en adelante el tiempo y el espacio es suyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a usted que se está conectando. Bienvenido y por favor, todas sus preguntas y todas sus consultas puede escribirlas en los comentarios o bien puede escribirme a mi número personal si usted lo tiene y con gusto las vamos a estar leyendo de forma anónima. Así que por eso usted no se preocupe. Muchas gracias por conectarse a toda nuestra congregación Labranza y a los hermanos que no, también sean bienvenidos. Buenas noches. Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar con ustedes a través de este medio. Igualmente, pues un enorme agradecimiento a Ana y a la Congregación Centro Familiar Cristiano Labranza. Ciertamente compartir la palabra de Dios siempre es un honor y una gran responsabilidad, particularmente en este tipo de temas. Ciertamente que todos los cristianos estamos llamados a ser luz. ¿Y cómo vamos a hacerlo si primeramente esa luz no nos ilumina a nosotros? Entonces es un proceso de cuestionamiento y de ir a la palabra para que Dios a través de su sabiduría y su verdad pues nos ilumine. Entonces pues para ganarle tiempo al tiempo vamos a iniciar. Igualmente, pues un enorme saludo, no solo a título personal, sino también a nombre de mi congregación a la que pertenezco, la Iglesia Casa de Dios en San Francisco de Coronado.
y mis pastores, Gustavo Zúñiga y Shirley Monge. Ok, voy a presentar, a compartir un segundo mi pantalla, en donde tengo una pequeña presentación que quería compartir con todos ustedes. Vamos a ver. Ok, muy bien. Me quiero tatuar. Hablemos de tatuajes. Primero, hermanos, usted que está ahí, si nos está viendo en su casa o de camino a su casa o en donde sea que usted esté, pensemos, ¿habrá algún personaje o personajes famosos, por ejemplo, no sé, de series de televisión, de películas, eh, animados o no animados, que tengan algún tipo de tatuaje, ¿verdad? Quizá no son famosos por su tatuaje, pero lo tienen. Piensen, hagamos así un pequeño ejercicio, ¿verdad? Usted en su casa piense, mira, ¿qué personaje de alguna serie, de algún programa, de alguna película que yo haya visto tenía un tatuaje? Quizá usted ya haya pensado en varios. Yo tengo aquí al menos 3, entonces vamos a ver si coincidimos en los mismos, ¿ok? El primero en el que yo pensé fue en Popeye el Marino. Vamos a ver, creo que todos conocemos a Popeye, ¿verdad? Este famoso personaje que cuando comía espinacas obtenía esa super fuerza. Y quizá pasamos por alto que Popeye está tatuado. Como pueden ver, Popeye tiene un tatuaje de un ancla. Y ahorita vamos a ver más adelante que es muy normal en los marineros que este símbolo del ancla lo tuvieran tatuado. Entonces es como la identificación de Popeye, el tatuaje del ancla. ¿Qué otro personaje en el que pensé yo al menos? Máximo Décimo Meridio, eh, el personaje principal de la película Gladiador. Acá no se le ve el tatuaje, creo que es porque ya lo tenía aquí tapado. En la película él tiene un tatuaje en su brazo, aparentemente en su brazo izquierdo, eh, que lo identificaba como soldado romano, ¿verdad? Eran tres letras, SP, no 4 letras, SPQR. Todos los soldados romanos tenían ese tatuaje, era como su identificación que eran soldados. Y en la película hay una escena en donde él trata de borrárselo, ¿verdad? Y como el tatuaje es indeleble, se lo tiene que quitar como con una piedra muy filosa, ¿verdad? Y hacerse mucho daño para tratar de borrárselo. Y otro personaje en el que yo pensé quizás no sea tan conocido por todos, es una serie ya de hace unos años atrás, Prison Break. No sé si alguno la habrá visto. De hecho, mucho de la serie gira en torno a los tatuajes el actor principal. No voy a hacer spoiler, entonces tranquilo si alguno la quiere ver, pero básicamente trata de que él ingresa a una cárcel para rescatar a su hermano que está ahí, y la forma que él tiene para lograr salir de la cárcel es tatuarse en todo su cuerpo el plano estructural, como el plano arquitectónico de la cárcel. Entonces, él se lo tatúa directamente en su cuerpo, entonces no hay forma que se lo puedan quitar. Quizá ustedes hayan pensado en algún otro personaje, ¿verdad? Hay muchos, ya cuando nos ponemos a pensar hay muchos. Y el hecho de que haya tantos personajes tatuados es un símbolo de que el tatuaje cada vez más y más es algo socialmente aceptado e incluso socialmente buscado. Muchos jóvenes, adultos, incluso hasta adultos mayores están optando por hacerse tatuajes en su cuerpo. Como cristianos, ante cualquier situación de nuestra vida, realmente la mejor pregunta que podemos hacernos es, ¿y qué opina Dios al respecto? O como bien lleva por título este programa, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que en muchas ocasiones la Biblia no es explícita. Por ejemplo, hay muchas circunstancias modernas que no existían en tiempos bíblicos.
¿Habrán existido los tatuajes en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles o incluso más atrás, en el tiempo del Antiguo Testamento? El uso de drogas, por ejemplo. La Biblia nos habla del alcohol, pero por ejemplo no nos habla del tabaco. Es más, ni siquiera el tabaco era conocido en las tierras bíblicas. El tabaco es una planta oriunda o autóctona propia de América, entonces no se conocía. Entonces la Biblia no habla del tabaco, no habla de la marihuana, no habla de otras drogas, etcétera. Entonces hay muchas circunstancias que explícitamente no las vamos a encontrar en la Biblia, pero sí tenemos una guía que aplica para todas las circunstancias. Y es nuestra tarea ir a la Biblia a encontrar qué dice con respecto a diferentes circunstancias de nuestra vida moderna. Ok, hablemos un poquito de la historia de los tatuajes. ¿Cuál será el tatuaje más viejo, hermanos? ¿Se habrá encontrado en algún momento rastros o evidencias de tatuajes de la antigüedad? Y si es así, ¿cuál es el más viejo? Bueno, pues fíjense ustedes que sí. El tatuaje más viejo que se ha encontrado hasta ahora, que los arqueólogos han encontrado, le perteneció a este caballero de acá. Este señor, pues no sabían cómo se llama o cómo se llamaba, entonces le pusieron por nombre Gotzi. Este señor Gotzi vivió en los Alpes suizos, cerca del norte de Italia, hace aproximadamente unos 5.500 años, es decir, como en el 3.500 antes de Cristo, incluso antes de la época de Abraham, más o menos entre el diluvio y la época de Abraham, más o menos por ahí. Él no vivía necesariamente en cavernas, pero sí vivía en un ambiente muy hostil. Él era cazador y quedó congelado en los Alpes suizos. Eso hizo que su cuerpo se momificara prácticamente por el ambiente tan seco y tan frío. Y cuando los arqueólogos lo encuentran, identifican que en su cuerpo hay varios tatuajes. Tiene tatuajes en el cuello, tiene tatuajes en las manos, por ejemplo, estas son las manos de Gotzi, y tiene tatuajes en las rodillas. Sorprende la calidad del tatuaje, estamos hablando de hace 5.500 años. Entonces, dense cuenta, hermanos, que el tema de los tatuajes no es algo tan reciente. Es decir, la humanidad se ha estado tatuando desde hace 5.500 años. Entonces, no es algo tan moderno como lo hubiéramos pensado. De hecho, los egipcios son de las civilizaciones más antiguas que evidencian tatuajes. Los sacerdotes y sacerdotisas egipcios solían tatuar su cuerpo con símbolos de amuletos que ellos consideraban que eran de buena suerte o para protección porque los dioses los iban a proteger, etc. Entonces, por ejemplo, para Moisés, el tatuaje no era algo extraño, porque él vivió precisamente en la cultura egipcia, rodeado, él vivió en palacio, entonces él vivió rodeado de sacerdotes, sacerdotisas de la corte del faraón, y él vio, ¿verdad?, cómo llevaban su cuerpo tatuado. Entonces, no era algo extraño. De ahí tampoco es extraño que durante la peregrinación del pueblo de Israel saliendo de Egipto, hayan leyes específicas con respecto a los tatuajes, porque ya existían. De eso vamos a hablar también un poco más adelante. Ok, después de los egipcios, ¿qué otra civilización utilizó los tatuajes y para qué? Entonces, por ejemplo, los egipcios fue para usos religiosos, por decirlo así, y supersticiosos. Tenemos a los romanos, por ejemplo, lo que les comentaba de la película Gladiador. ¿Cómo usaban los romanos los tatuajes? Para dos propósitos. Todos los soldados romanos llevaban en su brazo estas tres letras, SPQR, que los identificaba como soldados del imperio. Esas tres letras SPQR eran como las siglas de Roma, ¿verdad?
lo que identificaba a Roma. Y adicionalmente también lo utilizaban para identificar esclavos o prisioneros. Entonces, si alguien se escapaba, pero llevaba un tatuaje, era fácilmente identificable. Por ejemplo, y guardando las diferencias del caso, pero no sé, por ejemplo, un dueño de varias cabezas de ganado, ¿verdad? Varias vaquitas. Suelen ponérsele tatuajes o marcas en su piel para identificar esta vaquita, este ternerito me pertenece a mí. De la misma forma se hacía con seres humanos en los tiempos antiguos, cuando la esclavitud era algo muy normal. Otra cultura o época, por decirlo así, en donde se utilizaron mucho los tatuajes fue en la Edad Media, principalmente durante el tiempo de las cruzadas, estas guerras entre paréntesis santas, que de santas no tenían nada, pero que fueron emprendidas por la Europa católica medieval para tratar de ir a conquistar la Tierra Santa. Cuando llegaban ahí y se hacían guerras, su mayoría inhumanas, y atrapaban personas y las tenían retenidas ahí como prisioneros de guerra, les ponían tatuajes también para identificar este es un prisionero. Entonces, tanto romanos como en la época medieval se usaron tatuajes para identificar prisioneros, para identificar esclavos, para darles un estatus. Usted tiene un estatus de prisionero, de esclavo. Y en el caso de Roma particularmente para demostrar que yo pertenezco a un grupo. Yo pertenezco al grupo de los soldados. Entonces también tengo cierto estatus, ¿verdad? Soy soldado, respéteme. Quizás los tatuajes se volvieron más famosos todavía en el tiempo de, los piratas. Ahí tenemos al pirata Barba Negra. Ese es como el pirata, ese es el Capitán Garfio, yo creo. Los piratas solían llevar tatuajes porque en su gran mayoría ellos fueron prisioneros primero. No sé si ustedes sabían que mucho de la tripulación de Cristóbal Colón eran prisioneros. Estos prisioneros, por ejemplo, estaban encerrados en cárceles porque habían cometido diferentes crímenes. Entonces, pues tenían tatuajes por eso, para identificarlos, que eran criminales. Se les ofrecía la libertad a cambio de trabajar en los barcos. Entonces, con tal de no estar en la cárcel, ellos aceptaban. Pero imagínense qué tipo de educación o de cultura o de personalidad podían tener. Entonces, fácilmente ellos, ya viéndose libres, se unían a movimientos piratas, ¿verdad? Que lo que hacían eran atacar barcos y robarles. Entonces ellos seguían tatuándose su cuerpo, pero ya libremente. Y los tatuajes de los piratas hacían referencia a cosas muy macabras, ¿verdad? A calaveras, esqueletos, espadas, a muerte. Eso era lo que llevaban en su alma, en mucho era un reflejo de su alma negra, de su alma oscura. También ellos se tatuaban algunas cosas referentes a la vida en el mar, ¿verdad? Anclas, por ejemplo, o barcos, etc. Ya más recientemente, en épocas más modernas, un uso también muy doloroso que se le dio a los tatuajes fue durante vamos a ver acá, ahí, durante el Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, dirigidos por Adolfo Hitler, prácticamente secuestraron a todos los judíos que pudieron en Europa y los llevaron a campos de concentración en condiciones infrahumanas y cada uno de ellos era tatuado con un número. Y al día de hoy los sobrevivientes del Holocausto que vivieron en campos de concentración aún llevan en su cuerpo el número que se les tatuó. También era para darles un estatus, identificarlos como prisioneros. Luego, pues ya más recientemente, que es de hecho el boom de los tatuajes, el movimiento hippie de los años 60. El movimiento hippie en sí mismo fue un movimiento rebelde, ¿verdad? Contra el sistema, contra los valores de los años 50, por ejemplo. Si nosotros vemos cómo era
cómo eran los valores de los años 50 versus cómo llegaron a ser los valores morales en los años 60, principalmente en Estados Unidos, vamos a darnos cuenta que en los años 50 la moral era bastante cristiana todavía. Las familias se acostumbraban a asistir a las iglesias todos los domingos, el padre de familia bien vestido, su madre, sus hijos, el valor de la familia era protegido, un hombre, una mujer unidos bajo Dios para crear un hogar. Pero en los años 60 hubo una explosión de rebeldía. De hecho, el movimiento hippie nace como un movimiento rebelde. Inicialmente disfrazado de pacifista, pero ya en su fondo nos damos cuenta que hay abuso de drogas, libertinaje sexual, etcétera. No es el tema hoy, pero dentro de todo ese libertinaje y todo ese trastorno de los valores vinieron los tatuajes. Entonces los hippies hicieron muy de moda y pusieron muy de moda el tatuaje entre los jóvenes de su época. Y de ahí vienen hasta el día de hoy. Prácticamente es donde nace la moda de tatuarse. Y al día de hoy ya, ¿verdad? Tenemos pues tatuajes que son casi que artísticos, ¿verdad? Personas que tatúan todo su cuerpo o partes de su cuerpo y hay muchos tipos de tatuajes. Por ejemplo, si habláramos de tipos de tatuajes, así muy rápidamente, tenemos tatuajes que se conocen como biomecánicos, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que les llama mucho la atención este tipo de tatuajes. ¿Qué son los tatuajes biomecánicos? Son tatuajes que se hacen en el brazo o en la pierna, que simulan como si yo tuviera, no sé, alguna parte mecánica ahí, como una polea o una bisagra, ¿verdad? Entonces se hacen el codo. Quienes son tatuadores, hay tatuadores que verdaderamente, hay que decir, son artistas, porque prácticamente pintan, ¿verdad? Con una exactitud y con una definición impresionante. Entonces prácticamente se ven como si fueran reales. Luego tenemos los tatuajes celtas. Estos tatuajes celtas son muy populares también entre jóvenes y adultos. Son tatuajes que tienen símbolos de una cultura antigua que son los celtas, que muy parecido a los egipcios, ellos los usaban como amuletos, amuletos de buena suerte. Entonces, la mayoría, por no decir todos los tatuajes celtas, tienen una connotación de superstición esotérica. Entonces, hay algunos símbolos que se les conoce como runas, que los celtas les daban cierto poder mágico. Entonces, esas runas son las que muchas personas se tatúan, que para la buena suerte, que para el amor, que para la protección, que etcétera. Hay tatuajes que se llaman tribales, que también son muy populares eh, entre jóvenes y adultos. ¿Cuál es la característica de los tatuajes tribales? Que normalmente son figuras sin un sentido propio, digamos, no son como los celtas, que son una figura que representa algo, sino que simplemente son trazos que rodean el brazo, como una pulsera, digamos, nada más que tatuada, o en el pecho, o en una pierna, o en el tobillo, o en la espalda, ¿verdad? Pero son como simplemente trazos, ¿verdad? Y se llaman tribales porque ese mismo tipo de trazo, ese mismo tipo de dibujo, lo usan muchas tribus, tanto en el Amazonas, por ejemplo, como en África. Entonces se usan en esas civilizaciones, en esas tribus, para marcar el paso de un niño a la vida adulta. Entonces, cuando ya deja de ser niño, se tatúa algún tipo de estos símbolos, no son símbolos, son como líneas, ¿verdad? Que dentro de su tribu significan, ok, ya es un hombre, o incluso ya es una mujer, también hay mujeres tatuadas en estas tribus. Entonces, estos tatuajes tribales en ese contexto significa, ok, ya no soy un niño, ahora soy un adulto. En esos contextos, en nuestro contexto moderno, es más estético que otra cosa, ¿verdad? No significa más nada. Luego, otra característica o categoría de los tatuajes es que hay unos que son específicamente de letras japonesas. Curioso, ¿verdad? Yo al menos no he visto que las personas se tatúen algo en, qué sé yo, en griego o en ruso, a menos de que sean griegos o rusos. Pero sí las personas suelen tatuarse mucho letras japonesas o incluso chinas. Tal vez ni saben lo que dicen, pero lo vieron bonito, ahí se lo tatuaron.
Y dentro de los tatuajes japoneses también hay algunos que son, por ejemplo, de dragones o de pescados o, ¿verdad? Diferentes eh, imágenes propiamente de la cultura japonesa. Por ejemplo, hay un movimiento entre los jóvenes muy actual que se llaman los otakus, no sé si los habrán escuchado, es un tipo de tribu urbana que son muy afines al manga, al anime, a la cultura japonesa. De hecho, a muchos de ellos les gusta aprender japonés, ven muchas series japonesas, son muy afines a la cultura japonesa. A ellos también les gusta mucho y son muy afines a este tipo de tatuajes. Ok, luego tenemos en general los tatuajes que son de color. Ven, si por ejemplo la mayoría de estos son monocromáticos, es decir, se usan nada más tinta negra. Pero hay muchos tatuajes que son coloridos y como les digo, son prácticamente una obra de arte. Hay que decirlo, o sea, son obras de arte. Si son correctas o no son correctas, eso es otro tema que ya vamos a conversar. Pero técnicamente y en cuanto a diseño, si no estuviera en un brazo humano o ¿verdad? Sobre la piel humana, sino que estuviera sobre un lienzo, decimos es una obra de arte. Luego hay tatuajes que son de retratos, por ejemplo, me tatúo la cara de mi hijo o de mi mamá o de mi esposa, ¿verdad? Y ya aquí pues sí se necesita una técnica mucho más delicada para que quede bien hecho, ¿verdad? Y se vea que verdaderamente es quien yo quiero que se vea que es. Hay tatuajes que se llaman luctuosos, son tatuajes que representan la pérdida de alguien. Por ejemplo, en esta imagen es alguien que perdió a su mascota, por ejemplo, su perrito murió, entonces se hace un tatuaje para recordarlo. O un familiar murió, entonces se hace un tatuaje para recordarlo. Luego tenemos tatuajes que son de parejas, por ejemplo, el novio se hace un tatuaje, la novia se hace otro tatuaje y son complementarios. ¿Verdad? Por ejemplo, acá en la imagen, ¿verdad? Él se tatúa un muñequito y ella se tatúa una muñequita y pegan los brazos y entonces el tatuaje tiene una continuidad, por decirlo así. Ok, y hay muchos otros tipos, podríamos dividir muchas más categorías, pero ¿por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué entramos por aquí primero? Porque para nosotros poder responder si un tatuaje es correcto o incorrecto, si es pecado o no es pecado, bueno, no podemos entrar como si todos fueran lo mismo o si todas las personas se tatuaran por la misma razón, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se hace un tatuaje luctuoso no tiene en su corazón la misma intención que alguien que se haga un tatuaje celta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son intenciones diferentes y a cada una de ellas tenemos que identificarla y saber evaluarla a la luz de la palabra. Entonces vamos por partes. Hablemos primero de por qué me quiero tatuar, ¿ok? ¿Por qué me quiero tatuar? Y siempre que, por ejemplo, un joven llega a hablar con sus papás de que se quiere tatuar, lo primero que pasa por la mente de los papás es que es por rebeldía. Y puede ser que sí, es muy probable, de hecho, que así sea. Porque el tatuaje en sí, en nuestra cultura, tiene una connotación de rebeldía, de decir, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y por lo tanto me quiero tatuar y lo voy a hacer, ¿verdad? Tal vez papá, mamá no están de acuerdo, pero no importa, apenas yo cumpla los 18 años, voy y me tatúo. Eso en sí mismo es rebeldía. Entonces, o me tatué a escondidas. Bueno, igual eso es rebeldía. Entonces, sepamos responder la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me quiero tatuar? ¿Qué mueve a una persona a querer hacerse un tatuaje? Y puede ser que la respuesta sea, pues, por mera rebeldía, para ir en contra de lo que mis papás me dicen, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué otras razones hay para que una persona quiera tatuarse? Puede ser que una persona quiera tatuarse porque perdió a un familiar, ¿verdad? Que sería un tatuaje luctuoso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, se hace un tatuaje de nació eh, el 6 de julio de 1939 y murió el 17 de junio del año 2015. Eso es lo que representa.
Entonces esa persona lleva en su corazón el recuerdo, no sé, de su papá, de su mamá o de algún otro ser querido que murió, y se quiere tatuar por eso. Entonces podríamos decir, esta persona es rebelde. Bueno, quizás si no lo dejaban, igual sería rebeldía porque está yendo en contra de una, no sé, una directriz o de una solicitud de sus padres, si fuera el caso, si fuera un joven. Pero más que eso, en este caso lo que está representando es el honor a un muerto, ¿verdad? A una persona que ya falleció. Entonces esa es otra posible razón, un tatuaje por luto. ¿Qué puede mover a las personas a tatuarse además de rebeldía y luto? Podría ser lo que nosotros llamamos un hito, ¿verdad? Recordar algo importante. Por ejemplo, como se hace cuando los niños crecen, ¿verdad? Es normal y muy común en las familias que conforme los niños van creciendo, se van haciendo marquitas no sé, en el marco de la puerta o en alguna pared, ¿verdad? Y se van haciendo marquitas de cuando tenía 2 años, 3 años, y ahí van, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, algunas personas quieren usar su cuerpo para marcar circunstancias importantes, especiales en su vida. Por ejemplo, cuando se casaron. Entonces hay muchas parejas que hoy, además de los anillos, se hacen tatuajes de boda. Entonces él se tatúa algo referente a ella y ella se tatúa algo referente a él. Y uno puede decir, ay, qué romántico, qué amor. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Entonces, por ejemplo, acá se tatuaron en sus dedos anulares la fecha en la que se casaron. O, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Eso es un hito, ¿verdad? Es un punto en la vida. Entonces, yo quiero hacerme un tatuaje para recordar el día en que nació mi hijo, nació mi hija, o una graduación, o no sé, X cosa, ¿verdad? Pero recordar algo importante en mi vida. Algo bonito, ¿verdad? A diferencia del tatuaje luctuoso, que lo que recuerda es una pérdida porque alguien murió, este tatuaje que es por un hito, lo que busca es guardar en la memoria algo especial, algo lindo, ¿verdad? Un suceso lindo. ¿Qué otra razón puede tener alguien para querer tatuarse? Por ejemplo, por superstición, hay muchas personas que se tatúan símbolos eh, que asocian con la buena suerte, como algunos de estos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es un símbolo celta. No, esta no es una triada, no recuerdo ahorita el nombre de este símbolo, pero es igual celta. Esta, la mano de, ay, siempre se me olvida, la mano de, era la esposa de Mahoma, Fátima, la mano de Fátima, la que tiene un ojo en el centro, entonces representa protección. Hay personas que se tatúan atrapasueños, por ejemplo, como este creo que es un atrapasueños. Entonces este es un tatuaje, ven, por ejemplo, que simula como si fuera un tipo de, no sé si se le llama pulsera, aunque se usa en el pie, no sé. Tobillera, es una tobillera, ¿verdad? Y se tatúa aquí un tipo atrapasueños, ¿verdad? Entonces eso es algo más esotérico, más asociado a la magia, a la hechicería. Entonces puede ser que alguien se quiera tatuar por eso, por mera superstición. Otra razón por la que las personas quieran tatuarse es por pertenecer a un grupo, por identificar que pertenezco a un grupo. Y es ceder a la presión de grupo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a este joven diciendo, no, yo no quiero, ¿verdad? Ustedes están ahí, no sé, tomando licor, bebidas alcohólicas, y ellos le están diciendo, ay, pero venga, pero mire, que nada pasa, que él está diciendo, no, no, no. Entonces, él en este momento está siendo víctima de presión de grupo. Está haciendo lo correcto, ¿verdad? Está diciendo, no, 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 no. Pero hay muchas personas que ceden a la presión de grupo. Y una forma de identificar que pertenecen a cierto grupo es tatuándose. Tal vez yéndonos muy, muy, muy al extremo, la Mara Salvatrucha o las Maras en general en El Salvador, ¿verdad? Ellos tatúan su cuerpo con símbolos asociados a esta pandilla y fácilmente se identifica a qué Mara pertenecen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el joven aquí de la imagen pertenece a la Mara Salvatrucha.
Hay muchos otros tipos de tatuajes de esta misma categoría, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en personas que se tatúan el logo no sé si se le llama logo, de su equipo de fútbol. Entonces, identifican que pertenecen a el grupo de los sapricistas, o al grupo de los liguistas, o al grupo de, no sé, etcétera. Entonces, es para identificar que pertenezco a un grupo. Las personas que pertenecen a la tribu urbana de los metaleros suelen tatuar su cuerpo con muchos símbolos asociados al mundo de la oscuridad, ¿verdad? Símbolos hasta satánicos, cruces invertidas, pentagramas, porque dentro de su grupo eso es lo que los identifica. Entonces es una forma de decir yo pertenezco a este grupo. Entonces puede ser que eso sea lo que motive a alguien a querer tatuarse. O también puede ser que simplemente me tatuó algo que me gustó. Like, me gusta. Por ejemplo, no sé, me gusta Mario Bros. Entonces yo me tatúo Mario Bros porque me gusta. O no sé, me gusta Hello Kitty. Entonces me tatúo a Hello Kitty. O me gusta, no sé, X cosas, simplemente porque me gusta, ¿verdad? Y me quiero tatuar y ya está. Y hay otros que también se han puesto muy de moda recientemente, que son los tatuajes estéticos, que van desde tatuarse las cejas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que se tatúan las cejas, o los labios, ¿verdad? Para ya no tener que ponerse lápiz labial, sino que se los tatúan, que yo no me imagino cuánto debe doler tatuarse los labios, pero bueno, hay personas que se animan a tatuarse los labios. Y hay otros que son más relacionados a tapar, por ejemplo, cicatrices. Por ejemplo, ven acá en la imagen, ¿verdad? Creo que esta es una señora, ¿verdad? Que tenía aquí una cicatriz por algún tipo de operación o accidente que haya tenido. Entonces quiere tapar esta cicatriz con un tatuaje. Entonces se tatúa para tapar la cicatriz. Igual cabe dentro de los tatuajes estéticos. Ok. Puede haber muchísimas más razones por las que las personas quieran tatuarse, pero yo hice una investigación rápida, ¿verdad? De las principales razones por las que las personas van a tatuarse, y estas fueron de las principales. En su gran mayoría las personas se tatúan por rebeldía, para recordar a un ser fallecido, para recordar un hito en su vida, para identificar que pertenecen a un grupo, para simplemente mostrar que les gusta algo, ¿verdad? Algo que les gusta, llevarlo en su cuerpo, o por estética. Creo que no olvidé ninguno, me parece. Ok, si no, igual ahorita vamos a ver cada uno. Ok. Nuevamente, ¿por qué esto es importante? Porque para dar una respuesta bíblica, tenemos que buscar una respuesta para cada una de estas razones. Nosotros no podemos, de forma tan general, dar una respuesta a, a personas que tienen tan diversas razones por las cuales quieren querer tatuarse. Tenemos que entender cada una y luego ir a la palabra de Dios a encontrar qué dice ella para cada una de estas motivaciones, si las justifica o las condena. Entonces vamos a ir viendo cada una. A manera general, que aplica para todos. Bueno, antes de ir a la palabra, vamos a hablar de ciertos riesgos de tatuarse, ¿verdad? Sin hablar todavía de lo que la Biblia diga, ¿verdad? Simplemente riesgos de tatuar. En primer lugar, ¿qué pasa si cambio de opinión? ¿Verdad? Quería tatuarme y ahora ya no, ahora me gustaba Mario Bros, ya no, y ahora ya lo tengo ahí para toda la vida. Un tatuaje no se puede quitar. Entonces es un riesgo que una persona cambie de opinión. ¿O qué pasa si me tatúo el nombre de mi novia y terminamos? ¿Qué hago? ¿Verdad? Ya quedo ahí para siempre. Los tatuajes, dependiendo en dónde se hagan, ¿verdad? Lógicamente, pues pueden ser foco de infecciones. Hay muchos lugares que, pues vamos a hablar con la verdad, que son muy profesionales y tienen muchos cuidados y muchas certificaciones y su personal está altamente entrenado, tienen equipos de alta tecnología en donde el riesgo de obtener una infección se minimiza, no desaparece, se minimiza. Pero es que una persona puede obtener una infección hasta en la clínica yéndose a inyectar, ¿verdad? Existe siempre la posibilidad. Entonces, tanto más en un salón de tatuajes. Ahora, hay salones de tatuajes clandestinos. Hay gente que se tatúa con clavos, imagínense, ¿verdad? Entonces,
es de esperar que se infecte. Hay un riesgo de que yo tenía una expectativa de que el tatuaje quedara bien bonito y la realidad realmente terminó siendo otra, ¿verdad? Tal vez el tatuador no era tan hábil y de lo que resultó no me gustó. De lo siento, ya le quedó así. Ya le quedó así, lo siento. Hay consecuencias negativas, por ejemplo, a nivel social. ¿Qué pasa si yo me tatúe aquí la frente, verdad? En un arranque de rebeldía, de irracionalidad, llegué y me tatúe la frente y luego quiero ir a pedir un trabajo en donde se me pide una presentación personal de que donde ahí no cabe, ¿verdad? O por ejemplo, personas que se tatúan ofensas, ¿verdad? O algo que puede ser ofensivo para otros y pueden tener consecuencias negativas en su vida. Y otro riesgo que siempre existe es la adicción a los tatuajes. No vamos a decir que todas las personas que se tatúan van a terminar adictas a tatuarse, no. Pero díganme si no, todas las personas que ahorita son adictas a tatuarse empezaron con un tatuaje. Entonces, no abramos la puerta a esa posibilidad, es mejor no tatuarse, ¿verdad? Hay personas que hasta los párpados se tatúan. No me imagino yo cómo tú puedes doler tatuarse un párpado, pero bueno. Hay que pensarlo, ¿verdad? Cualquier persona de entrada que quiera tatuarse, evalúe estos riesgos, evalúelo y tome la decisión bien pensada, ¿verdad? ¿Vale la pena pasar por todos estos riesgos? Yo diría que no. Pero además de todos estos riesgos, ahora sí evaluemos la parte bíblica. En general, ¿qué dice la Biblia al respecto a los tatuajes de forma global, de forma general? Bueno, recordemos el conocidísimo pasaje de Primera de Corintios 6:19, en donde el apóstol Pablo nos dice a nosotros los cristianos: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, de ahí de entrada, el argumento de que mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, se cae. Nosotros los cristianos entendemos que nuestro cuerpo no nos pertenece. El mundo es otra cosa, pero yo, cristiano, mi cuerpo no es mío. El mejor ejemplo para entender esto, hermanos, es como quien alquila una casa, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una casa que me pertenece, es mi casa, está inscrita a mi nombre, pero la voy a poner en alquiler. Alguien se interesa, me contacta y me dice: Johnny, sí, yo quiero alquilar. Ok, perfecto. Firmamos un contrato de arrendamiento. Y en la mayoría de los contratos se dice: ok, usted puede vivir aquí, puede hacer uso de todas las instalaciones, lo que no puede es hacer modificaciones. Ni siquiera puede pintar la casa sin decírmelo a mí, porque esa casa no es suya. Usted la está alquilando, pero es mía. De la misma forma, hagamos, guardando las diferencias del caso, ¿verdad? Pero mi cuerpo no es mío, mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, no está bien que yo abruptamente haga modificaciones a mi cuerpo que no venían inicialmente con él, ¿verdad? No venían en mi ADN, no venían ahí diseñadas por el gran diseñador, que es nuestro Dios, por el creador. Entonces, no está bien, ¿verdad? Decir, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. No, hermanos. No, nuestro cuerpo no es nuestro y es muy delicado. Como cristianos, tenemos que respetar el cuerpo que Dios nos dio, ¿verdad? Y ni hacerle daño, ni modificarlo, agregándole este tipo de detalles, ¿verdad? De tatuajes. Que vamos a ir viendo uno por uno, sí, hermano. Vamos a ir viendo uno por uno. No se preocupen, no se preocupen. Ok. Hablemos la primera razón por la que una persona quisiera tatuarse: por rebeldía, por mera rebeldía. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El único mandamiento con promesa. Y es un consejo que siempre le damos acá a los jóvenes de la congregación. Y decimos: jóvenes, si su papá o su mamá les pide no tatuarse,
Hónrenlos. Qué honor para un hijo honrar a sus padres. Y créanme que yo he leído para arriba y para abajo y no le he encontrado a este versículo nada que diga aplica restricciones. Yo no he encontrado en la Biblia ningún lugar que diga honra a tu padre y a tu madre hasta que tengas cédula de identidad o hasta que hayas cumplido 18 años, hasta que tengas nada. No dice honra a tu padre y a tu madre hasta que te cases, ya después deshónrelo si quiere. No. Yo tengo 30 y ya se me olvidó hasta cuántos años tengo, Dios mío. 33 años. Estoy casado, pronto voy a ser padre, si el Señor así ya pues me lo permite, gloria a Dios por eso. Y yo sigo honrando a mis padres. Es que eso no cambia, eso no expira. No hay una fecha de vencimiento para este pasaje. Entonces, si mis padres me lo piden, creo que puedo honrar eso. Y adicionalmente a eso piensen, y con todo el respeto, pues si alguien lo ha hecho, ¿verdad? Aquí pues estamos para exponer la palabra de Dios, una palabra que nos muestra el camino recto, y eso implica que si yo en algún momento no he andado por el camino recto, pues me va a jalar a enderezarme. Y es una palabra que viene del mismo Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que nos llama al arrepentimiento, a la conversión. Eso es lo que nos llama, decir, hijo, estás mal, yo quiero enderezarte, yo quiero corregirte. Entonces, con todo el respeto, pues si alguien se ha tatuado, a pesar de que sus padres no se lo permitían, quizá coincida conmigo en esto, ¿verdad? La vida termina. Y en el orden normal de la vida, nos tocará en algún momento despedir a nuestros padres. Será un momento doloroso, será un momento crudo, ¿verdad? Pero imagínense que yo siga llevando en mi cuerpo la señal de que los deshonré. Me hice un tatuaje por mera rebeldía. Ellos me dijeron, no se lo haga. Y un día ya no van a estar conmigo, pero el tatuaje sí. Y me va a seguir recordando que los deshonré. Si te lo has hecho, a pesar de que tus padres no te lo permitieron y los tienes en vida, nunca es tarde para saber pedir perdón. Quizá el tatuaje no te lo puedas quitar, pero puedes ir a ellos a decirles, papá, mamá, perdón, perdónenme, porque ustedes no me permitían hacerlo y aún así yo lo hice, perdónenme. Entonces, el día que los despidas y sigas viendo el tatuaje ahí, lo que vas a recordar es el día en que les pediste perdón. Y decir, así como el Señor me ha perdonado, yo sé que ellos me perdonaron. Y si ya partieron y no te dio la oportunidad de pedirles perdón, pues pídele perdón al Señor, ¿verdad? Al fin y al cabo, como es el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Primero pecamos contra Dios antes de contra cualquier otra persona. Entonces, la rebeldía de por sí misma ya es pecado. El tatuaje es pecado, no estoy hablando de que el tatuaje sea pecado, estoy hablando de la rebeldía. La rebeldía sí es pecado. De la misma forma, tomarse una cerveza es pecado. Bueno, la cerveza en sí misma no es el pecado es el por qué te la quieres tomar. Avancemos un poco, hermanos, para que no se nos haga muy tarde y poder responder las preguntas. El luto. ¿Qué dice la Biblia si alguien se quiere hacer un tatuaje por luto? Y creo que aquí es el pasaje más explícito referente a los tatuajes. Levítico 19:28. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, o sea, lleva la firma, yo Jehová, punto. ¿Por qué Dios es un Dios de vivos y no de muertos? Y sí, ciertamente, pues es que yo quiero honrarlo, es que yo quiero recordarla, es que está bien, pero hay muchísimas otras formas de hacerlo sin deshonrar a Dios en el proceso, sin desobedecer a Dios en el proceso. Hermanos, Dios nos hizo, Él nos creó. Y si Él dice que no tenemos que hacerlo es por algo. Y muchos psicólogos están de acuerdo con él. Y no es que porque los psicólogos están de acuerdo, entonces Dios tiene razón. No, es que Dios tiene razón. Y como Dios tiene razón, la psicología ha demostrado además que el estar viendo un tatuaje y estar recordando y que se fue, y que se fue, y que se fue, no ayuda en el proceso de luto. No es lo mejor. Hay muchas otras formas de poder honrar a un ser querido que partió. Más que llevar en mi cuerpo un recordatorio constante y continuo de que ya no está conmigo, de que se fue, ¿verdad? Muchos lo quieren ver como una honra, pero termina más bien jugando en contra de quien lo lleva. Si yo quiero tatuarme porque me gradué, porque me casé, porque nació un hijo, porque compré un carro, entonces me quiero tatuar el carro, ¿verdad? No sé, como un hito, algo en mi vida.
Colosenses 3, 1 al 3 nos dice, Dios, tal vez lo conocemos más en nuestra Reina Valera, ¿verdad? Pero esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo donde está Cristo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque muertos somos. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, lo que dice la Reina Valera. Hermanos, está bien, es decir, aquí en la vida, en este mundo, puede ser que dicha, nos graduamos, qué hermoso, nos casamos, pero eso no tiene un valor eterno. Lo único que tiene un valor eterno es nuestra vida con Cristo. ¿Cómo es que yo me tatúe, ¿verdad? Haga algo ahí en mi cuerpo que no es mío, ¿verdad? Empezando por ahí, no es mío. Para recordar algo, es como que yo agarre a mi hijo y conforme va creciendo, vaya yo marcando en el marco de la puerta, en una casa que no es mía, que estoy alquilando. ¿Qué me va a decir el dueño? Usted me está dañando mi propiedad. Yo a usted nunca le di permiso de que hiciera eso. Pues, ¿cómo? Con más razón, si no lo voy a hacer en una casa, ¿verdad? Que es un objeto material tal, ¿cómo lo voy a hacer en mi cuerpo que es de Dios? Mejor lo ponemos en Facebook ahí, me casé, me gradué, compré un carro y ya, pero no llevarlo a mi cuerpo que no es mío. Yo no tengo jurisdicción sobre mi cuerpo para un hito, ¿verdad? Para marcar un hito. No, no, tómele una foto y se hace un álbum ahí, lo tiene, no se le va a olvidar. Lo enmarca si quiere. Ok, pero hacerlo es también decir y darle un mayor énfasis o un mayor valor a las cosas terrenales que realmente no tienen, ¿verdad? Como nos dijo nuestro Señor Jesús, si quieren hacerse tesoros, háganselos en el cielo. Aquí, que me gradué, pues el título se lo comen los gusanos. No, no es por menospreciarlo, yo ciertamente valoro el esfuerzo que se ha puesto y que yo mismo he puesto, ¿verdad? En estudiar y gloria a Dios por eso. Pero veámoslo en perspectiva, hermanos. Eso en la eternidad pues ya va a palidecer. Para quienes se quieren tatuar por superstición, ¿verdad? Que me quiero tatuar el trébol de 4 hojas o que me quiero tatuar una herradura para la buena suerte. Bueno, la Biblia es muy clara y enfática. No se ha hallado en ti varias, ahí este pasaje pues da varias, un listado, ¿verdad? Entonces me quiero concentrar en que no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni alguien agorero, ¿verdad? Que es prácticamente alguien supersticioso, ni sortílego, ¿verdad? Alguien que haga sortilegios y cosas de magia, por ejemplo, esto de los atrapasueños, ¿verdad? Si que me tatúe un atrapasueños o la mano de Fátima, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos, porque eso es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, es decir, las naciones cananeas que practicaban esto. Dios dice, yo aborrezco eso. ¿Cómo voy a sentirme yo cómodo de llevar en mi cuerpo algo a lo que Dios aborrece? Un símbolo que Dios aborrece, por ejemplo, los símbolos celtas. No, no puede ser, hermano, no hay compatibilidad con nuestra fe. Es decir, se entiende que el mundo quiera hacerlo. Lo que no podemos entender es que un cristiano quiera tatuarse esto. Ahora, y si es porque yo quiero mostrar mi identidad, ¿verdad? Yo soy de la Mara Salvatrucha, entonces me quiero tatuar aquí la MS o que dice la Biblia. Juan 17 del 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y así se está refiriendo a todos quienes hemos creído en Cristo. Nosotros no somos del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a identificarnos con el mundo? ¿Por qué llevar en mi cuerpo una señal que me identifique con cierto grupo mundano
¿verdad? Llámese una tribu urbana, llámese un equipo de fútbol, llámese una banda de rock, lo que sea. No, yo primero soy cristiano antes que cualquier otra cosa. Mi identidad está en Cristo. Ok, hermano, entonces me voy a tatuar aquí en la frente, Juan 3:16. Me voy a tatuar en la espalda, el enterito, el Salmo 119, para identificar que soy cristiano. Bueno, en primer lugar, en 2000 años de historia de la iglesia, a ningún cristiano se le ha identificado por algún tipo de tatuaje que lleve. Nadie, nunca. Ni el tatuaje ha sido un símbolo cristiano o una práctica cristiana. De hecho, nos identificamos más como cristianos no tatuándonos que tatuándonos, porque el que se tatúa es el mundo. La iglesia no, ahí está la identificación. ¿Quieres identificarte como cristiano? Pues no te tatúes. No tienes que ponerte aquí, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, me voy a tatuar el pececito. No, tatúetelo en el corazón, como dice Romanos refiriéndose a la circuncisión y Gálatas también refiriéndose a la circuncisión. Es que no es la circuncisión de la carne, es la circuncisión del corazón. Más que llevar tatuado un versículo en mi brazo o en la espalda, tatúatelo en el alma. Ahí es donde tiene que estar tatuado. Ahí sí, pero de forma espiritual, ¿verdad? De forma espiritual. Luego, ¿qué pasa si yo me quiero tatuar por afiliación? ¿Qué es afiliación? O sea, que me gusta, me gustó Mario Bros, me gustó el Chavo del 8, me gusta, me tatúo. Bien claramente nos dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ah, entonces no me puede gustar Mario Bros. No, sí está bien, hermano. Me puede gustar Mario Bros. Está bien. Pero no por eso se lo tatúe. O sea, ¿qué grado de gusto es el que usted tiene que tener por algo para llevarlo tatuado en su cuerpo para toda la vida? ¿Qué grado de compromiso, qué grado de afiliación le estoy dando, verdad? ¿Qué clase de mensaje estoy dándome aún a mí mismo, a mi alma, a mi espíritu, al tatuarme algo de este mundo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de amistad estoy demostrando con eso que tanto me gusta que lo quiero llevar tatuado en mi cuerpo? Entonces, cuidado, cuidado, recordemos, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y finalmente llegamos a la parte estética, que normalmente aquí es pues donde muchas personas dicen, bueno, pero es que si yo me tatúo las pestañas, ¿no? Sí, siempre se me enredan, cejas y pestañas, no sé, eso es un asunto mío. No sé si a alguien le pasa, pero yo no puedo decir bien cuando son cejas o pestañas. Las cejas, ¿verdad? Si alguna mujer, ¿verdad? Quiere tatuarse las cejas, por ejemplo, o los labios, etcétera, ¿verdad? Ah, entonces eso es pecado porque o si alguien tiene una cicatriz, ¿verdad? Y quiere tapársela ahí o disimular, ah, entonces eso es pecado. Bueno, aquí, hermanos, realmente tenemos que usar el consejo que Pablo le da a la iglesia de Roma diciendo, mira, si tienes dudas acerca de si debes o no, en el caso de Roma era comer, ¿verdad? Si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. La Reina Valera lo que dice es todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es decir, escuchemos al Espíritu Santo, Él nos habla, ¿verdad? Y si yo digo, es que como que si tienes dudas, mejor no lo hagas, hermano. Y es que no vamos a comparar, por ejemplo, tatuarse las cejas, que ya Dios nos creó con cejas, ¿verdad? Que es Dave. Es como decirle al dueño de la casa, mira, es que me gustaría pintar el marco de la puerta. ¿Verdad? Tiene, no sé, está celeste, lo quiero pintar café. Bueno, el dueño de la casa le puede dar permiso, está bien, bueno, pinte el marco de la puerta. Pero otra muy diferente es decir, bueno, es que quiero pintar, qué sé yo, quiero pintar el marco de la puerta con franjas de cebra, por ejemplo. Bueno, ya es que eso no venía con la casa, ¿verdad? Eso es un diseño totalmente diferente. Entonces, sopecémoslo, ¿verdad? No podemos ser tan dogmáticos para decir, es que sepamos abrir los ojos al siglo XXI y entender que de la misma forma como hay ciertos maquillajes temporales, hay ciertos maquillajes permanentes, ¿verdad? Que son tatuajes.
Ah, bueno, hermano, entonces me voy a tatuar como el guasón. No, ve, hermana, es que ves, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Dios no la creó a usted así. Una cosa es tatuarse, aquí digamos las pestañitas, bueno, porque ya Dios le creó pestañas, bueno, pero eso es muy de cada quien, en mi opinión. Ya este tipo de tatuaje es muy de cada quien y tenemos que aplicar este pasaje, ¿verdad? Si tienes dudas acerca de si debes o no hacer algo en particular, es pecado, punto. Si ya hay duda en mi corazón, mejor no lo hago, mejor no lo hago. Ok, entonces hermanos, aquí concluyo. Vamos a regresar por acá a Zoom. Ahí vamos a ver aquí qué me pasó con Zoom. Bueno, dejar de compartir, listo. Ahí estamos dejando de compartir. Y ve, hermana, casi que en punto, nada más nos pasamos 3 minutitos. Tiene un récord, usted de verdad súper puntual, Pastor Johnny. Muchísimas gracias por eso. Con Y sí, todo tenemos gusto. algunas preguntas que nos han hecho, entonces, bueno, ha estado súper interesante de principio a fin. Todo me parece que ha sido bastante puntual. Sin embargo, tenemos algunas consultas y las vamos a realizar. Claro, Quiero empezar por esta pregunta donde dice, ¿puede una persona que se encuentra activa en una congregación tatuarse y seguir sirviendo? muy bien. Desde que puede, puede. O sea, es decir, ¿qué se lo impide, verdad? Dios nos dio libre albedrío y yo puedo hacer 1000 cosas. Ahora, lo que yo no puedo pretender es hacerlo y seguir, eh, sí, pues depende también mucho de la razón de por qué lo haga. Pero digamos, lo que iba a decir, no puedo pretender hacerlo y seguir agradando al Señor. Ahora, depende la razón del por qué se lo quiere hacer. Si es por rebeldía, wow, estás evidenciando que estás viviendo en rebeldía. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, si me lo quiero hacer porque se murió mi mamá y bueno, es que la Biblia nos llama a no hacerlo explícitamente por un muerto. Bueno, es que yo me quiero tatuar, no sé, el logo ahí de mi equipo favorito y que, bueno, ¿qué tanta amistad entonces estás teniendo con el mundo, etcétera, ¿verdad? Mi consejo sería, habla con tu pastor, ¿verdad? Ve con él, con el grupo pastoral, con tus líderes, expon las razones por las que quieres tatuarte, después de haber evaluado pues también la base bíblica que hemos compartido y considera, wow, ¿realmente vale la pena? Como dijera Pablo también a la iglesia de Corinto, bueno, es que si hay alguien débil en la fe y me ve y tú vas a decir, todo el mundo se puede tatuar, tú voy a tatuarme aquí una calavera. No, tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser muy, muy, muy prudentes con nuestro testimonio. Cuando estamos sirviéndole al Señor, pero al mismo tiempo estamos siendo ejemplo para muchas otras personas que nos están viendo. Entonces, hemos de cuidar nuestro testimonio como lo más valioso que tenemos. Perfecto, excelente, pastor. Ahora, tenemos otra pregunta aquí que dice, una persona que en su momento estuvo sirviendo activamente, pero se aparta y en ese tiempo donde se apartó se tatuó alguna o algunas partes de su cuerpo y regresa, ¿verdad? Eh, ¿Habrá algún problema con esto o simplemente fue algo que pasó, Muy bien, bueno, anteriormente? excelente pregunta, excelente pregunta. Y es curioso porque la iglesia cristiana durante mucho tiempo ha lidiado con circunstancias similares, no tanto con los tatuajes, pero pasaba, por ejemplo, allá en el siglo II, siglo III, cuando era muy común perseguir a los cristianos para matarlos simplemente porque éramos cristianos, ¿verdad? Entonces nos echaban al Coliseo romano, ¿verdad? Y los leones llegaban y se los comían. ¿De quién iba a querer eso, verdad? O sea, seamos sinceros, si eso nos pasa hoy. Entonces había personas que muy atemorizadas se retractaban y negaban a Cristo. Decían, bueno, está bien, con tal de que no me maten, está bien, yo rechazo a Cristo. Luego, esas mismas personas remordidas en su espíritu, arrepentidas, clamaban al Señor por su perdón, ¿verdad? Señor, perdóname, igual que Pedro, te negué, Señor, perdóname, y querían regresar a la iglesia. Entonces, la iglesia se dividió en decir, no, 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 usted se fue, lo siento mucho, ya usted no tiene perdón de Dios, ya lo siento, no, se le cerramos la puerta. Y otras iglesias dijeron, no, o sea, la verdad es que, vean al apóstol Pedro, ¿verdad? O sea, él mismo negó al Señor y luego el Señor lo recibe, el corazón de Dios Claro. es de amor y de perdón. Ujú.
¿Cómo no hacerlo? Entonces, utilizando ese mismo paralelismo, hemos de decir que si una persona se aparta del Señor y en ese momento se tatúa, lo que sea que haga, y luego vuelve su mirada al Señor como el hijo pródigo y vuelve a la casa del Padre, el Padre lo va a recibir. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? E Claro. incluso puede utilizar esos tatuajes que lleva como símbolo, ¿verdad? Como dijo Job, aguas que ya pasaron, como herramienta de testimonio. Esto es lo que yo hice, no lo hagan, etcétera, ¿verdad? Entonces podría incluso usarlo como una herramienta también. Excelente. Ok, perfecto. Dice aquí, ok, voy a tratar de leerla así tal cual. Muy Dice, bien. ¿qué pasa, qué pasa si me hago un tatuaje? Pero no para exhibirlo, sino porque tiene un significado especial. Podría hacerlo aún sin comentarlo con mi pastor o líder. Muy bien, muy bien. Sí, hay muchos jóvenes que de hecho vienen a nosotros, a mi esposa y a mí, ¿verdad? Y nos dicen lo mismo, yo me voy a hacer un tatuaje, pero me lo voy a hacer así donde nadie lo vea, ¿verdad? No se ve, pero el tatuaje es para que se vea, ¿verdad? Y ¿para qué me voy a hacer un tatuaje que no se vea? Y para esa gracia no me lo hago. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Si yo me lo voy a hacer y nadie lo va a ver, ¿de qué sentido tiene? Ahora, entiendo el punto de que tal vez es algo muy personal, es algo muy particular, tal vez algo especial para esta persona. Entonces podríamos decir que caería dentro de la categoría de tatuaje por hito, ¿verdad? O tatuaje por afiliación, ¿verdad? Es algo que me gusta mucho. Ujú. Bueno, aplicamos los mismos pasajes, ¿verdad? Recuerda, la Claro, amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces ten cuidado, tu cuerpo no es tuyo. Si te gusta algo, píntalo. O si no, tal vez no todos tenemos la habilidad de pintar que nos queda así como lo que queremos, pídele a alguien que te haga un dibujo, que eso que te quieres tatuar, que te lo hagan en un papelito y lo pegas en tu cuarto, lo haces un marco bien lindo, algo que Dios sí te permite hacer, lo que no sea tu propio cuerpo, porque de esa forma demuestras también que honras a Dios más de lo que quieres o te gusta eso que te quieres tatuar. excelente, excelente, pastor. Por aquí también preguntan, ya para ir concluyendo, nos quedan dos preguntas más. Dice, admiro mucho a algunos predicadores y cantantes cristianos que puedo ver y percibir que verdaderamente son hijos de Dios. Sin embargo, tienen su cuerpo algunas extremidades tatuadas. ¿Qué pasa con ellos? ¿No conocen estos pasajes o no son verdaderamente hijos de Dios? Muy buena pregunta. Por ejemplo, me imagino que viene a mi mente Pablo Olivares, por ejemplo. Pablo Olivares tiene pues, sus brazos tatuados, ¿verdad? Esos tatuajes él se los hizo antes de llegar al Señor. Entonces habrá que ver estos predicadores y cantantes si se hicieron esos tatuajes antes de venir al Señor. Si es así, pues es historia antes de Cristo, ¿verdad? No conocía al Señor y llegó al Señor ya con esas marcas en su cuerpo. Esa es una historia. Ujú. Ahora, si estando en el Señor se hace estos tatuajes, de ahí esa fue su decisión. No porque alguien lo haga, se justifica entonces que lo podamos hacer. Tanto predicadores, cantantes cristianos, etcétera, cometen errores y es sabido también que muchos también han cometido pecados. Son seres humanos igual que nosotros y no por eso dignos de una idolatría, ¿verdad? O decir, entonces lo que ellos hagan está bien. No. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Ahí está, la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos diga que debemos hacer, esto debemos hacer. No porque un líder espiritual haga algo, se justifica. Pensemos en el tema de las cruzadas. Las cruzadas fueron guerras Ujú. dirigidas por mismas autoridades eclesiásticas. Entonces, no Claro. porque ellos lo hagan, se justifica. Ujú. Ok, perfecto. Está la misma pregunta, pero para congregaciones que nosotros vemos en el diario vivir, digamos, actuales en Costa Rica inclusive, ¿verdad? Que está esa Claro, permisión de servidores de ellos, ¿verdad? Personas activas en el ministerio que igual están tatuadas. Esa misma claro. pregunta sería la misma respuesta. Y también, ya tal vez ahí tendríamos que hilar un poquito más fino y entender qué llevó a esa congregación a abrir la puerta y decir, no hay problema. No puedo decir la razón, no la conozco. Claro. Podríamos tal vez pensar en algunas posibles razones. Una de ellas
es la que también ha movido a muchas congregaciones en todo el mundo, congregaciones cristianas, a recibir y aprobar y hasta respaldar matrimonios homosexuales, por ejemplo. La iglesia luterana, por ejemplo, en algunos lugares, hasta los casa, ¿verdad? No hay ningún problema, porque Dios es amor. Entonces, muchas veces eso pasa por una mala interpretación de la palabra, por un énfasis en el emocionalismo versus en la sana doctrina. Ahora, no digo que sea en todos los casos, pero en su mayoría sí es. Claro. Y por un interés más en el hombre que en Dios, Ok. en que haya una mayor comodidad de la oveja más que una sujeción al pastor, al pastor de pastores, al príncipe de los pastores. Que la ovejita se sienta cómoda y no tanto así señalar el pecado, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la santidad, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, como dijo el Señor Jesús. Ese mensaje no es popular. Entonces, al decir, no hagas esto porque deshonra al Señor, muchas personas se van a sentir excluidas o ofendidas, o como dijera, no me equivoco, era John MacArthur, que decía que el Evangelio ofende a muchas personas. Pues déjalos que los ofenda. Muchos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Y el Evangelio no es para ofendernos, el Evangelio es para mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestro error y llamarnos a la corrección. Entonces, aplica igual que en las congregaciones que permiten, como les digo yo, el matrimonio homosexual, que permiten el alcoholismo, que permiten diferente cantidad de pecados, ¿verdad? Pero no importa, siga sirviendo, Dios te ama. No está bien, tenemos que ser enfáticos en la búsqueda común de la santidad. Ok. Podríamos entonces, pastor, enlazar todos estos temas también con el tema de los piercings. Aplica tal Ujú. cual, ¿verdad? Ok. Y quizá hasta un poco más allá. ¿Por qué? Porque en el tema de los piercings estoy perforando mi cuerpo, ¿verdad? Estoy haciéndole un daño, de una forma u otra, es un daño a mi cuerpo que no venía en el paquete inicial, ¿verdad? Cuando yo Ujú. nací no lo traía, ese Claro. huequito no lo traía. Entonces los aretes de las mujeres y que vamos a lo mismo, ¿verdad? Lo que no proviene de la fe es pecado. Si tienes en tu corazón que tienes la duda, bueno, entonces mejor no te lo hagas. Eh, pero digamos, ya socialmente es aceptado que las mujeres se pongan un aretito acá, ¿verdad? Entonces en el lóbulo de la oreja. Pero ya decir, bueno, entonces en la nariz, aquí en la frente, en el labio, en la lengua, además de que si los tatuajes son un riesgo de infecciones, los piercings todavía lo son más, muchísimo más. Claro. Claro. Ok, perfecto. Y ya esta sería la última pregunta, ya para cerrar. Muy Dice, bien. me gustan mucho los tatuajes, sin embargo, no me haría uno normal, ¿verdad? Los que conocemos, pero tal vez podría hacerme uno temporal, simplemente para una fotografía. ¿Es eso pecado también? Ok, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver. ¿Es tatuado, perdón, es pecado hacer las cosas o es pecado incluso parecer que las hice aunque no las hice? Mm, Eh, ok, Dice excelente. Santiago que todos nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestros propios malos deseos, y hasta ahí no hay pecado. El problema es cuando yo da a luz, digamos, cuando yo ejecuto eso y entonces el pecado se efectúa y entonces da a luz la muerte, ¿verdad? Y lleva a la muerte. Ahí el riesgo es coquetear con la posibilidad. Es como el Ujú. Chavo del Ocho, ¿verdad? Cuando decías que el queque está muy rico y está muy, pero no me voy a comer el queque, ¿verdad? Nada más voy a hacer un Pasa lustre los un dedos. poquito y ¿qué es lo que pasa? Que se terminaba comiendo el queque, terminaba Ujú. comiéndose el queque. Para efectos prácticos, si yo me hago un dibujo temporal y me tomo una foto, el testimonio que estoy dando es de un tatuaje, que va a estar Ujú. sabiendo las demás personas si es temporal o no es temporal. El tema es, tengo un tatuaje y lo estoy Ok. aprobando y lo estoy fomentando y lo estoy exhibiendo. Entonces, no demos mensajes que no queremos dar. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cada vez que él daba un mensaje, no dejaba lugar a dudas. No daba así como que sí, como que parece, como que no. Entonces, nosotros como cristianos imitémoslo, somos sus hijos y tenemos que ser claros, contundentes, ¿verdad? A lo bueno llamamos bueno, a lo malo llamamos malo, entonces no es así como que bueno, pero es que es temporal, entonces mejor no dar falsos mensajes.
Ok, súper bien. Esas eran las preguntas que teníamos por acá, Pastor Johnny, de corazón, a título personal y también en nombre de nuestro pastor y de labranza, muy agradecidos con usted. De verdad creo que ha sido una de las conversaciones más bonitas que hemos tenido, más sinceras y más claras también. Entonces, muy agradecida con usted por su tiempo, su Bendito Dios. ministerio, su familia. Que Dios siga bendiciéndolo grandemente, de verdad. Amén, amén. No, no, igualmente, estamos para servirles en cualquier ocasión en la que pues pueda yo colaborarles, pues sigan contando conmigo. Y para la congregación, igualmente, todas las personas que nos han estado viendo, es mi deseo que el Señor les bendiga y que la luz de su palabra pues llegue a sus corazones también. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos. Y a todos los hermanos que estuvieron acompañándonos, queremos darle brevemente dos anuncios. Este domingo, si Dios lo permite, ya estamos de vuelta a nuestra casa, ¿verdad? A Labranza y esperamos nosotros con su asistencia. Vamos a abrir dos servicios, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11. Gracias a Dios, el de las 11 de la mañana ya está full, ya está lleno. A las 9 de la mañana ya está a punto de quedar lleno. Entonces, si usted desea asistir y acompañarnos, hermanos, y que juntos podamos adorar a nuestro Señor y juntos seguir creciendo en palabra y en conocimiento, le esperamos este domingo a las 9 de la mañana y a los que ya estaban anotados o inscritos a las 11 de la mañana, si el Señor así nos lo permite. Y bueno, esta era la sesión número 3. Hablemos de Biblia, hablemos de tatuajes, me quiero tatuar. Yo creo que el pastor Johnny ha sido muy enfático y de verdad hemos recibido muchísimo de parte del Señor. Muchísimas gracias a usted por quedarse hasta el final, por sus consultas. Y dentro de 2 semanas, si Dios lo permite, vamos a tener la sesión número 4 en celebración del mes de la Biblia. Tenemos un tema que de verdad yo sé que va usted a guardarlo en su corazón y lo principal lo vamos a poner en práctica todos. Dentro de los siguientes días les vamos a estar revelando cuál es ese tema. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo y conectando, hermanos. Hasta luego, bendiciones.